La traición imperdonable, mi hermano, mi esposa y la herencia. Mi hermano hizo de mi vida un infierno. Luego, dejó embarazada a mi esposa, y ahora quiere mi ayuda. Todo esto pasa justo después de que mis padres lo desheredaron y me dejaron a mí su herencia de $2 millones. Mi hermano menor, David, siempre me tuvo un rencor profundo. Si piensas que era por celos, te equivocas. Él era el hijo favorito, no yo. No tenía ninguna razón para envidiarme. Para ponerlos en contexto, nuestra madre siempre consintió a David, él era el niño de oro de la familia. Ella le cocinaba, le lavaba la ropa e incluso me pedía a mí que le hiciera la tarea. Se esperaba que yo lo ayudara simplemente porque somos familia, pero yo nunca recibí el mismo trato. Lo acepté porque siempre fui muy independiente. Tal vez fue en parte culpa mía por siempre cubrir sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesité, solo se acercaba cuando quería algo. Mientras yo era un chico callado e introvertido que disfrutaba estudiar, él era ruidoso y tosco, igual que nuestro papá. Yo también suelo ser directo y honesto, nunca adorno las cosas. Creo que mi madre desarrolló una mala imagen de mí justamente por esa franqueza. Este favoritismo convirtió a David en el consentido de la familia. No me importaba mucho mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas empezaron cuando comenzó a hacerme bullying y a burlarse de mí por ser diferente. Se burlaba de mi estatura y de mis lentes, se metía a mi cuarto a escondidas, leía mi diario y luego iba con mi mamá a quejarse de lo que yo había escrito. Cuando yo le gritaba y me quejaba con nuestros padres por invadir mi privacidad, ellos se reían. Decían que no era para tanto. Pero hizo cosas peores. Casi me rompe los lentes. Ponía cosas asquerosas en mi comida. Una vez, incluso puso pequeñas piedras en mi cereal. Por suerte las encontré antes de romperme los dientes. Cuando le dije a mi mamá, ella lo descartó diciendo, así es como los hermanos crean lazos. Cada vez que peleábamos, David atacaba mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que él sabía que otros chicos me molestaban. En lugar de apoyarme, se ponía del lado de los bravucones. Me llamaba perdedor feo, o monopeludo, y los animaba a golpearme, diciendo que yo era un fracasado. En otra ocasión, durante una pelea por algo trivial que ni recuerdo, me dijo que me matara. Aunque solía ignorar la mayoría de los insultos, ese me dolió de verdad. En ese momento, yo estaba luchando con mi salud mental. Ahora estoy mejor, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano me quería muerto. Como papá trabajaba mucho y a mamá no parecía importarle, incluso me regañó una vez diciendo que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente durante la preparatoria. Hubo un incidente impactante, David intentó prenderme fuego al cabello. Y, aunque no lo crean, nuestra madre lo defendió. Dijo que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién juega así? Afortunadamente, mi papá finalmente se puso de mi lado, señaló la gravedad del asunto e incluso amenazó con llamar a la policía. Ese momento le abrió los ojos a mi hermano, ya que nunca antes había enfrentado consecuencias. Estaba genuinamente atónito. Mi papá dejó claro que ya era suficiente y que David tenía que empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá vino a mi habitación a hablar. Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a David lo mucho que se parecían. Papá admitió que había esperado años, con la esperanza de que David madurara, pero se estaba dando cuenta de que se estaba convirtiendo en un gran abusador. Escuchar esto de mi papá fue increíblemente validador, casi rompo a llorar. Le confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi papá estaba conmocionado por todo lo que yo había aguantado. Al día siguiente, habló con el director para asegurar que los bravucones fueran advertidos con consecuencias severas. Esa misma tarde, papá me inscribió en clases de artes marciales mixtas en el gimnasio local. Me dijo que necesitaba hacerme hombre y enfrentar a los abusadores. Admito que ver a un nerd como yo intentando aprender a pelear podía parecer ridículo, pero estaba muy enfocado. Organicé mi tiempo para equilibrar mis estudios y los entrenamientos diarios. Las clases cambiaron mi vida y mi físico por completo. Un día, David volvió a las andadas. Me robó el dinero que habíamos recibido por ayudar con los quehaceres. Yo lo había estado ahorrando. David se metió en mi cuarto y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Exigí que me devolviera mi dinero, pero David se burló de mí. Dijo que lo único que yo podía hacer era correr con papi por ayuda. No sé qué me pasó, pero le solté un puñetazo en la cara. Quedó aturdido, cayó hacia atrás y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de empujarlo de nuevo al suelo. David empezó a llorar a todo pulmón, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre salió corriendo a ayudarlo. Cuando se enteró de que lo había golpeado, se sorprendió y me regañó.
Dijo que yo debía ser un mejor ejemplo para David, quien parecía disfrutar viéndome regañado. Mi madre también se quejó con mi papá sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba ser controlado. Mi papá, con cara seria, nos pidió a ambos que nos explicáramos. Le conté cómo David había robado el dinero por el que yo había trabajado duro. David intentó justificarse diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que, como su hermano, yo debía ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a David: «Tienes suerte de que solo te haya golpeado. Cualquier otra persona habría llamado a la policía». Continuó diciéndole que no tenía derecho a tomar las cosas de otros sin permiso. A David no le gustó eso e hizo un berrinche, probablemente esperando que mamá se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no me iban a castigar por haberlo golpeado, gritó cuánto me odiaba y corrió a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse. Finalmente había entendido que ya no podía intimidarme y que incluso papá había dejado de apoyar sus tonterías. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía dañarme físicamente, recurrió a los insultos verbales cuando nuestros padres no estaban. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más enojón y de mecha corta cada año. Si yo me acercaba con una pregunta, me ignoraba y se alejaba murmurando insultos como nerd o perdedor. Si necesitaba comunicarme algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. Cuando le preguntaba a ella por qué David no podía simplemente hablarme, ella me pedía que fuera más comprensivo. No sabía si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable. Yo anhelaba mudarme y alejarme de él. Le pedí repetidamente a mi madre que mediara una conversación para resolver nuestros problemas, pero ella siempre se negaba, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le preguntaba su opinión sobre por qué David me trataba así, simplemente ignoraba la pregunta. Finalmente, me fui a la universidad de mis sueños, habiendo ganado una beca como estudiante destacado. Mi papá me organizó una fiesta e incluso mi mamá parecía orgullosa. Sin embargo, David permaneció distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar de ese ambiente tóxico. Los primeros meses fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El miedo constante a los ataques de David desapareció, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa, Karen, en una fiesta universitaria a través de un amigo. Hicimos clic de inmediato. Viniendo de un entorno religioso, tener hijos fuera del matrimonio era mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que ella estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros. En ese momento, creía que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer con quien compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés a lo largo de los años, nunca busqué nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños y nunca quise lastimarla. Sin embargo, más tarde descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una aventura intermitente con un compañero de trabajo casado que duró varios años. El otro fue un breve romance con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo y, mirando hacia atrás, no puedo estar en desacuerdo. Cada vez que nos separábamos por un tiempo, elegía perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podíamos superar estos obstáculos. La aventura con su compañero ocurrió cuando éramos jóvenes, y lo atribuí a errores de juventud. Durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar. Aunque nunca pude volver a confiar plenamente en ella, hice lo mejor para dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que trabajar genuinamente hacia un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición y me sentía seguro de mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado y éramos genuinamente felices planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se hizo pedazos una vez más. Ella reveló que había estado teniendo una aventura a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me abrumó. Luché por comprender la enormidad de su confesión. Aturdido, logré preguntar por qué había guardado un secreto tan grande y cómo pudo hacer algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desconectada del dolor que causaba. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso.
Seguí presionando a Karen por la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente, admitió que era David. Mis ojos se abrieron de par en par. Le pregunté a Karen qué quería decir. Explicó que ella y David se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia, y ella se quedó con nosotros desde el Día de Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, usualmente frío conmigo, fue cálido y educado con ella, lo cual me alegró porque no quería que Karen se sintiera incómoda. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi mamá, notó la brecha entre David y yo, y me preguntó al respecto. Me abrí sobre nuestra tensa relación. Karen entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas, esperando que eso nos ayudara a unirnos. Siempre que planeábamos ver una película, ella invitaba a David y veíamos lo que él elegía. Durante este tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual era una mejora comparado con su habitual ley del hielo. Recuerdo a Karen y David pasando el rato y jugando videojuegos juntos, pero nunca pensé mal de ello. Karen me contó que un día David se sinceró con ella sobre sus problemas en una ruptura reciente. Sintiéndose vulnerable, entabló una amistad con ella. Mencionó que él coqueteaba inofensivamente con ella cuando yo no estaba cerca y, finalmente, las cosas escalaron fuera de su control. La imagen de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos me revolvió el estómago. Karen confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo cual coincidió con su abrupta decisión de irse a casa en lugar de pasar Año Nuevo conmigo. Aunque traté de convencerla de que se quedara, ella se mantuvo firme en irse. Cuando nos volvimos a ver en la universidad después de las vacaciones, ella era su yo alegre de siempre, así que no cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David. Sin forma de probarlo, eligió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Por eso nos casamos. Sentí que mi mundo se derrumbaba. El hijo que amaba podría ni siquiera ser mío. Le pregunté a Karen si se había estado acostando con David recientemente y ella asintió lentamente. Reveló que siempre se habían mantenido en contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles, mintiéndome sobre trabajar horas extras. Admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano. Karen dijo que no quería ser la que rompiera el matrimonio. Me veía como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no supo cuándo parar. Le dije a Karen que me alegraba de que me dijera la verdad, pero que iba a empacar e irme. Empezó a llorar, pidiendo perdón y esperando que yo le gritara. En cambio, empaqué mi ropa con calma. Karen insistió en que si la amaba debía luchar por ella y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que yo no iba a ceder, cambió de táctica. Dijo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían criarse en hogares rotos. Le recordé que yo podría ni siquiera ser el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía creer que nada podría hacerme querer dejar el matrimonio. Tal vez fue en parte mi culpa por dejar pasar cosas en el pasado. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero yo ya no tenía paciencia. La confianza era un problema mayor y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar errores porque todos somos imperfectos, pero esto estaba más allá de los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente, fui directamente con mis padres y revelé todo sobre la aventura de mi esposa con David, explicando cómo se habían estado acostando en secreto durante años. El shock en sus rostros fue innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente trató de defender a David, insistiendo en que su niño nunca podría hacerle tal cosa a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que guardaran silencio y me dejaran llamar a David frente a ellos. Les pedí que se quedaran callados para tomar a David desprevenido, haciéndole creer que era una conversación privada. Puse el teléfono en altavoz. Cuando David contestó, lo confronté sobre la aventura. Al principio lo negó vehementemente, rechazando cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culparla, diciendo que ella no tenía carácter. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más guapo. Le dije firmemente que lo expondría ante todos. Cuando David se burló de mí, diciendo que nadie me creería porque él era el hijo favorito, me reí de su arrogancia y le di las gracias por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David se quedó callado y luego empezó a balbucear, tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, todavía en shock, exigió una explicación.
Él tartamudeó un intento débil de justificar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Pude ver que mi madre, que alguna vez había sido protectora de su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción e ira. En ese momento cargado de tensión, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años había soportado el tormento de David. Ahora la verdad había salido a la luz y los papeles se habían invertido. Era David quien estaba expuesto. Mientras las palabras de David fallaban, mi padre, generalmente reservado, no pudo contener su decepción. Me pidió el teléfono y comenzó a hablar con David. David, empezó mi padre, con la voz cargada de decepción, lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que se casaron. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en la conciencia de David. Tus acciones tienen consecuencias graves y han destrozado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Los crié a ambos para valorar la lealtad familiar y la decencia. Lo que has mostrado hoy desafía todo lo que he tratado de enseñarte. Tu desprecio por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. David intentó interrumpir, pero papá continuó. No solo lo has lastimado a él, sino que también has destrozado los lazos que mantienen unida a nuestra familia. Tu madre y yo somos en parte culpables de en lo que te has convertido, pero ya no toleraremos este comportamiento. A partir de hoy, estás cortado de los fondos universitarios que reservé para ti. Tendrás que averiguar cómo pagar tus estudios por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo esto, mantuve una postura tranquila, aunque inicialmente quería gritarle a David. Ver a mi papá castigarlo fue la máxima reivindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza. Mi madre, a pesar de las persistentes protestas de David, dejó de intentar justificarlo. Mi padre terminó la llamada rápidamente, cerrando los intentos de David de explicar sus acciones. Después, mi mamá se acercó y me abrazó. Había pasado mucho tiempo desde que compartimos un momento así, pero en ese abrazo hubo un entendimiento y apoyo tácitos. Se disculpó por no haberme creído todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca podría haber imaginado este momento, ser reivindicado y abrazado por mi madre. Después de esto, mi papá me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron jugar sucio, pidiendo pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella, pero su infidelidad jugó fuertemente a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que David era, de hecho, el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso de que el hijo que había amado y criado no fuera mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me rogó que siguiera visitando a mi hijo, argumentando que él no debía ser castigado por la situación, pero yo no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a David y lo odiaba. Después de que mi divorcio finalizó, sentí una sensación de libertad al mudarme a mi propio departamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo, ya que me había casado muy joven y nunca tuve la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida y lo disfruté mucho. Hace 2 semanas, mi papá me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi papá es increíblemente terco, y una vez que decidió sacar a David de su vida, se mantuvo firme. David intentó contactar a nuestros padres e incluso apareció en su puerta rogando perdón, pero se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que usualmente cedía a los berrinches de David, parecía harta de él, aunque debe haber sido muy duro para ella. David nunca me envió un mensaje para disculparse por lo que había hecho, demostrando que no se arrepentía de sus acciones, solo estaba molesto por haber sido cortado financieramente. Papá me dijo que planeaba dejármelo todo a mí, asegurándose de que David no pudiera impugnarlo más tarde. Le dejaría a David solo $1. Mis ojos se abrieron de par en par. Mi papá había trabajado duro toda su vida, incluyendo sus activos, fondo de retiro y seguro de vida. El total llegaba a casi $2 millones. La única condición en su testamento era que, si mi papá fallecía antes que mi mamá, ella continuaría viviendo en su casa, aunque la propiedad se transferiría a mí. No me importó esto, ya que quería cuidar a mi mamá en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto y, incapaz de contactar a nuestros padres, me llamó ayer tratando de hacer las paces. Me explicó cómo estaba batallando con la universidad y que, después de que Karen descubrió la paternidad del niño, ella lo había estado molestando para que pagara manutención. Dijo que no tenía dinero y estaba buscando trabajos de medio tiempo, pero no encontraba nada.
Me rogó que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que había terminado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que yo estaba siendo injusto y que Karen también tenía la culpa, en lo cual estuve de acuerdo. Le recordé que yo me había divorciado de ella, haciéndola su responsabilidad ahora, no debería estar llamándome para quejarse de ella o del niño, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. David comenzó a levantar la voz, pero lo interrumpí, recordándole que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se había acostado con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David comenzó a llorar, me dijo como todos, incluidos nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto en su contra. Si bien esto era cierto, ya no era mi problema. Le dije que habíamos terminado y que nunca me volviera a llamar, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he reproducido la conversación en mi mente, a pesar de mi odio por mi hermano, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan indefenso. Así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un imbécil si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos. Muchos de ustedes han estado preguntando por qué ya no tengo contacto con mi hijo, Enrique, y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esta no es una situación de padrastro. Me hicieron creer que Enrique era mi hijo, solo para descubrir más tarde que en realidad es hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación me dolió profundamente y lloré por días. La razón principal por la que no quiero ningún contacto con Enrique es que ya no quiero a Karen en mi vida. Si permanezco conectado a su hijo, ella encontrará una manera de volver a entrar en mi vida y necesito mi espacio. Pueden pensar que soy cruel o egoísta, pero no puedo volver a verlo, al menos no por mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinó correctamente que fue mi madre quien le informó a David sobre el cambio en el testamento de mi papá, lo que llevó a David a llamarme como último recurso. La confronté frente a mi papá, y ella se quebró, diciendo que yo ya había castigado a David lo suficiente y que él había aprendido su lección. Mi papá le dijo firmemente a mi madre que, si ella creía que lo que hizo David era perdonable, entonces él ya no podía seguir casado con ella, porque él nunca podría perdonar tal traición. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi papá dejó claro que si ella volvía a hablar con David y nos enterábamos, podía hacer sus maletas e irse. Como mencioné, mi papá es muy terco, ojalá mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Reddit. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi papá y yo vamos a jugar golf todos los fines de semana y me trata más como a un amigo que como a un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de David fue por mi primo, quien dijo que David había estado pidiendo dinero a todo el mundo y eventualmente tuvo que dejar la universidad porque no podía pagar las cuotas. Él y Karen viven juntos y él tiene un trabajo de medio tiempo como mecánico. Aparentemente, están criando a Enrique juntos, lo cual es algo bueno, supongo. Nunca hablo de David con mis padres y ellos tampoco lo mencionan. Para todos los que preguntan, me está yendo bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie, ya que siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia. Así que veremos cómo funciona eso. Gracias por ver el video. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones para estar al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.